Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta mañana hablaré con ustedes acerca del Evangelio y la ira de Dios. Son dos contraposiciones aquí: el Evangelio y la ira de Dios. Pero miremos qué rodeaba estas palabras cuando el apóstol Pablo, trabajando en su ministerio, estaba en Atenas. Y estando en ese lugar, ustedes conocen el trasegar del apóstol. Él no se podía quedar quieto ni callado. Tuvo que enfrentar dos grupos de personas, dos grandes grupos de personas. El primer grupo de ellos estaba compuesto por un número importante de seguidores a los ídolos. Se cuenta que en Atenas había más ídolos que en toda Grecia. Lo curioso es que ante tanta cultura, porque se ufanaban de una cultura enorme, ante tanta cultura se desarrollara tan desbordadamente el seguimiento a los ídolos. De tal manera que a cualquier dios que le recomendaban, entonces inmediatamente a él le hacían un altar. Por eso el Señor en 1 Corintios 1:21 dice el Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, amados hermanos, es tan necesaria la revelación divina y la predicación del Evangelio, pero sobre todo que ella esté centrada en Cristo, en nuestro Cristo el Redentor. Otro grupo con el que debatía el apóstol Pablo ya era un grupo mucho más selecto, era el grupo de los filósofos. Pero al decir la palabra selecto, no me estoy refiriendo pues a la altura científica que manejaban y demás, sino era un grupo que no participaba mucho con los primeros que les mencioné, pero tenían alta alcurnia. Pero aquí había dos grupos importantes dentro de estos filósofos, y unos de ellos eran los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Eran unos materialistas impresionantes y sostenían que la felicidad se daba por medio del placer. Aunque si eran materialistas, tampoco iban en contra de algunos dioses los cuales ellos estimaban. Por esa razón le estaban prestando oído a Pablo. Y dentro de este grupo también estaban los estoicos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran seguidores de Zenón, eran panteístas. ¿Qué quiere decir esto? El panteísmo dice que el universo y la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. O sea, todo es igual. Estas personas eran de alta moral y ellos creían que esta era necesaria para ponerse a tono con el alma del universo. Así que miren ustedes nada más cómo Pablo tenía que enfrentar algunos grupos bien terribles. Y estos filósofos trataban muy despectivamente al apóstol. Lo tenían por un charlatán y creía que éste estaba mostrando otras deidades, las cuales ellos deberían prestar su oído porque eran dignas de su consideración. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo
expuso un gran discurso y fue llevado allá al Areópago. Ustedes recuerdan que era el Areópago, era donde tenían los nichos a todos los dioses. Y Pablo allí miró uno desocupado y dijo, les voy a hablar sobre él, sobre el Dios no conocido. Pero ese Dios que Pablo va a hablar, está hablando de ese Dios al cual él representa, en el cual él confía. Es ese Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios personal, ese Dios creador. Es sobre él que va a hablar Pablo. Así que en este discurso el apóstol Pablo no solo corrige las falsas nociones que el pueblo tenía, que los filósofos tenían de Dios, sino que expone enseguida el mensaje del Evangelio de Cristo, poniendo de relieve en primer lugar el silencio que Dios ha guardado en relación o con relación a los malos, y también cómo los malos han ido por caminos tenebrosos debido a la ignorancia de ellos, pero anunciando el apóstol Pablo lo inexcusable de esta situación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso era lo que Pablo estaba mostrándole a esos filósofos. Está hablando del Dios creador, del Dios personal. Por otro lado, si nosotros vemos un momento lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos señores, él les está hablando de dos asuntos trascendentales en este discurso. ¿Y cuáles son esos dos asuntos trascendentales? Él les está anunciando de un futuro juicio universal. Él les estaba diciendo, el juicio del Señor vendrá. Esa es la primera situación que él les dice. Pero también les está hablando del presente de un arrepentimiento universal. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Manda a quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un arrepentimiento universal, porque universalmente el Señor traerá un juicio. El apóstol Pablo entonces ha anunciado un futuro juicio y la necesidad de un arrepentimiento presente. ¿Cuáles eran las razones que motivaban a Pablo para que se les anunciara a estos personajes estos dos eventos? ¿Por qué Dios ha determinado que deben ocurrir estos dos asuntos tan importantes? El arrepentimiento universal, porque vendrá un juicio universal. Mantengan eso en mente, hermanos. En esta oportunidad voy a tocar 4 condiciones sobre las cuales el pecador arrepentido puede llegar a la vida eterna en Cristo cuando sea llamado a la presencia del Señor. Y nuestra primera condición se llamará Dios está airado. Nuestra segunda condición, el justo juicio de Dios. Nuestra tercera condición es la gracia. La gracia es la esencia del Evangelio. Y nuestra cuarta condición, el Evangelio por el que vale la pena morir. Entremos entonces a nuestra primera condición. Y estamos hablando de Dios está airado. Acompáñenme en la escritura, por favor, a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a mirar 6 versículos muy rápido, hermanos queridos. Romanos 2, versículos 1 al 6. Leo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten esto, hermanos. El apóstol está dirigiéndose a los judíos, porque los judíos miraban con sumo desprecio a los pobres paganos. Hasta los creían incapaces de salvarse. Mientras que ellos mismos eran tan inmorales como los paganos que tanto reprochaban. Así que eran inexcusables por ellos mismos, porque caían en los pecados que condenaban, en los pecados que los gentiles cometían. Pero aquí hay algo. Los gentiles tenían una excusa, por decirlo de alguna manera, porque solo tenían su luz natural, nada más les alumbraba. Pero los judíos habían recibido las palabras de Moisés, de los profetas, y eran muy entendidos en eso. ¿Por qué hice claridad sobre este texto aquí, hermanos? Porque es que hay hoy en día de pronto esa misma práctica dentro de la iglesia. Nosotros hemos recibido muchísima luz del Señor. Y quizá estamos mirando al pecador por encima del hombro, como despreciándole por lo que él hace. Pero hemos de recordar de dónde nos sacó el Señor. Hemos de mirar que también un día nosotros estuvimos en el fango, en ese fango podrido del pecado. Y que el Señor de allí tuvo misericordia y nos sacó. ¿Y por qué no orar y luchar porque la piedad del Señor venga sobre esos pecadores que también están ahí? Pero tantos unos y otros, los que hemos creído, pero que aún tenemos que luchar con el pecado, como aquellos que no han creído y que están navegando en su pecado, dan las suficientes razones para que la ira de Dios esté aquí. Hemos venido mirando a través de algunos sermones que nuestro hermano Yair nos ha traído, y uno de los últimos que él nos enseñó fue este sobre la ira de Dios. Recordemos, hermanos, que la ira divina es una de sus perfecciones. Eso es realmente evidente y así lo establecen las afirmaciones categóricas de la palabra del Señor. Porque en Romanos 1:18 dice el Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Acaso ya somos suficientemente justos y perfectos? Dios está airado contra el hombre pecador y contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad. Es una injuria, es una ofensa que se comete contra su soberanía inviolable. Porque lo que Dios ha prohibido es justamente lo que el pecador viola. No se sujeta a sus mandamientos, desconoce arbitrariamente todos sus preceptos. Permítanme usar una hipérbole, es decir, una exageración aquí con lo que yo voy a decir. Pero el pecador se ha convertido en una bestia hambrienta de pecado que nunca saciará su devastador apetito. Suena feo, pero esa es la verdad. Suena horrible decir eso, pero es lo que vemos, es lo que está pasando. Hermanos, Dios odia el pecado. Dios sabe que el hombre ha levantado un sinnúmero de ídolos
a los cuales Él sirve con mucho furor. Y recordemos lo que dice uno de sus mandamientos. El Señor les dijo: yo soy Jehová tu Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación, y hago misericordia con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor está contra toda idolatría, eso lo sabemos, es algo que el Señor no puede soportar. Los hombres están atestados de pecado y persisten voluntariamente en desobediencia al Señor, y de paso dañando y persiguiendo a los hombres de Dios y a su santa iglesia. Pero ¿por qué está airado Dios? Usted me diría, ya tiene las razones, pero hay una suficiente, hermanos. Porque Él odia todo pecado, porque Dios es santo, y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador. Hermanos, ¿cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? ¿Cómo podría Él mirar eso igual? La sabiduría y la locura. ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? Cabe recordar aquí que la ira de la cual nosotros estamos hablando no es la de una autoridad terrenal. No es la de una autoridad terrenal cualquiera. Que si bien una autoridad terrenal puede causar daño, pues solo acabarían con el cuerpo de quienes se les oponen. Comenta Jonathan Edwards al respecto. Abro su comentario. Pero las más grandes potestades terrenales, en toda su majestad, su furor y su fuerza, cuando están vestidos de sus más grandes terrores, no son más que gusanos débiles y despreciables. Esos gusanos débiles y despreciables de la tierra, en comparación al gran y todopoderoso Creador y Rey de la tierra. Y sigue diciendo: todos los reyes de la tierra son como langostas, son nada, menos que nada. Cierro el comentario de Jonathan Edwards. Pero la Escritura también tiene que decir algo con relación aquí. Y está en Proverbios 22, refiriéndose a la ira del hombre. Proverbios 22 dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. Pero yo no sé si ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de escuchar lo temerario de un cachorrito de león. ¿Cómo se puede asustar uno, cierto? Haciendo la comparación. Vea lo que la Biblia nos dice con relación a la autoridad de los hombres. Pero hermanos, es que estamos hablando de la ira de un Dios santo, de nuestro Dios que es infinito, de nuestro Dios que es soberano en poder y es omnipotente. Hay que temblar de terror, porque no es una ira cualquiera. Bien podría el Señor en estos momentos, cuando el pecador está al borde del abismo del infierno, cuya puerta está abierta y está hambrienta para tragarse a todo pecador que llegue ahí, donde Satanás está listo para atraparlos y los demonios como leones hambrientos para devorar su presa. Hermano, bien podría el Señor dejarlos caer. Ese pecador está caminando por terrenos más resbaladizos, y por eso está el Salmo 73, versículo 18 y 19 nos hablan sobre esto. Dice este salmo: ciertamente
los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Hermanos, y la espada de la ira de Dios que está balanceándose sobre sus cabezas todos los días, nosotros preguntamos, ¿por qué no ha dejado caer el Señor a todos los pecadores al infierno, o su espada decapitarlos ya? Y podríamos responder, por su pura voluntad, por su pura misericordia, porque aún no es el tiempo señalado por Dios para establecer su gobierno e imponer su justo juicio. Con esto en mente, hermanos, que el Señor está airado por todo pecado. Entonces miremos ahora nuestra segunda condición, el justo juicio de Dios. Notamos entonces en el punto anterior que existe un acta de decretos que está contra el pecador. Y el día de juicio delante del Señor, todos tendrán que responder por sus acciones. Según a los Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes en Cristo, en primer lugar, estaremos, espero estar dentro de ellos, el Señor nos ayude. Estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir del Señor la alabanza que ese justo recibirá de Dios. ¡Qué gracia tan maravillosa del Señor! Pero habrá otros que estarán delante del Señor para dar cuentas de una manera justa por sus hechos pecaminosos. Y nos estamos refiriendo a esos que no son creyentes de todas las edades. Y hoy, ese Salvador bendito que tiene abiertos sus brazos, mañana será el juez de todos ellos. A estos juzgados se les llama muertos porque durante toda su vida rechazaron a Cristo. De tal manera que cuando se abra el libro de la vida, muy seguramente sus nombres no están ahí. Y eso lo podríamos afirmar. No estarán sus nombres allí. Entonces comprobarán que están siendo juzgados por lo que merecen. Están siendo juzgados y serán enviados a la condenación eterna por la multitud de sus pecados. Ahora bien, hermanos, no es que mientras estuvieron en la tierra no hayan hecho algo bueno. Pero eso que ellos hicieron bueno, serán contadas esas acciones como obras muertas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estas obras la hicieron personas espiritualmente muertas. Entonces no se les va a valer nada de esto. Hay algunos que se ufanan de su buena educación, su cultura, su ayuda a la sociedad, etc. Obras muertas de hombres espiritualmente muertos. Y es como si Dios en este momento les estuviera diciendo, yo les voy a mostrar el archivo malo de sus propias obras por las que merecen condenación. Y lo más horroroso es que luego de su juicio serán echados al lago de fuego por la eternidad, de donde no podrán salir jamás. Ahora, quiero ser claro con ustedes. No es que Dios juzgue injustamente. Él no lo haría. Por una razón muy importante, porque Él no es injusto. Dios es un Dios justo. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Y que si un día jugaron con Él, aquí están delante de Él y ya no hay tiempo para esos juegos.
Se les hará conocer la grandeza de esa majestad la cual ellos desprecian hoy, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna, ni que hiera por herir, o un medio de devolver una injuria recibida, porque el Señor no piensa como nosotros. Nosotros quizá contemplamos aquella situación de vengarnos por lo que nos hacen. El Señor no es así. Dios es justo. Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Y es más, para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor no es así. Hoy día el Señor está diciendo y mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y se los dice por qué. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahí todavía está el amor del Señor. Así que para no tener que ir y sufrir los tormentos eternos que están dispuestos para los no creyentes en Cristo, y sabiendo que el justo juicio de Dios vendrá porque es tan verdadero como saber que estamos de día y que usted está aquí. Bueno, espero que esté aquí. El mismo Señor ha dispuesto entonces una maravillosa salida. Oh Señor, atiende al pecador y que el pecador atienda al Señor, la cual vamos a contemplar enseguida, y es nuestra tercera condición. La gracia es la esencia del Evangelio. ¿Cuál era nuestra condición? Efesios 2:1 dice cuál era nuestra condición, pero también cuál es la condición de algunos hoy día. Dice la Escritura, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 8 y 9 de este mismo capítulo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero hay algo aquí, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo sé, amado, que usted ha escuchado la palabra gracia, que el pecador ha escuchado la palabra gracia. Hemos oído un sinnúmero de veces la gracia de Dios. Y algunos no han podido o no han querido entender, no se han dado a la tarea de entender realmente qué es la gracia de Dios. Voy a dar una definición que la tomé de nuestro hermano Arthur Pink, muy apropiada. No es corta, pero tampoco es muy larga. Pero espero, hermano, que usted, con su coeficiente intelectual que lo acompaña, pueda memorizar algunas cosas de estas. Dice Arthur Pink, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. No se ha acabado ahí. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Y añade, ejercido en el beneplácito de bendiciones a los que no tienen mérito propio. A los que no tienen mérito propio. Y dice, por los cuales a los cuales tampoco se les exige compensación alguna. Entonces, la gracia de Dios, un favor soberano del Señor, dado a quien no lo merece y que no espera que devuelva algo. Esa es la gracia del Señor. Más aún, el favor que Dios muestra a aquellos
que no solo tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno, la gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. He terminado con la definición. Yo sé que usted alcanzó a captar cosas, pero hay unas muy relevantes al comienzo de esto. Pero hay una definición más sencilla y no menos importante. La describió Abraham Wood en su libro El Reino de la Gracia, refiriéndose a este carácter, a este atributo del carácter divino. Dice él, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Otra vez se lo repito porque es sencillo. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Eso es la gracia. La gracia es un don inmerecido. ¿Quién de nosotros pudiera levantar la mano y decir, yo merezco eso? Merecemos el infierno. Merecíamos el infierno. Merecíamos el castigo. Yo continuamente me pregunto, ¿qué habrá visto, qué vio el Señor aquí? Si todo está contrario a su santidad, todo está contrario a Él. ¿Qué vio Él aquí? Nada. No vio nada. ¿Por qué me llamó? Por amor. Solo por amor, solo por gracia. Ah, hermanos, ustedes supieran, reitero, de dónde nos sacó el Señor. Ustedes supieran de dónde nos ha salvado el Señor. Tenemos ideas muy superficiales de qué es el infierno. No tenemos terror a ese lugar. No tenemos terror a la ira del Señor, pero su gracia nos ha envuelto a todos nosotros y espera envolver a muchos más de esos que nos escuchan, de esos que todavía no quieren buscar al Señor con fervor, de orar para que el Señor tenga de ellos misericordia. La gracia es la única esperanza para este mundo pecador y caído. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para los hombres. Es el Evangelio, es Cristo. Es a través de este anuncio en donde dice Dios que Él está preparado para enfrentarse con el pecador sobre la base de un favor gratuito y por pura misericordia. No son buenas nuevas, escuche hermano, no lo digo peyorativamente, pero no son buenas nuevas cuando decimos que Dios es justo. Eso lo sabemos, la conciencia misma nos lo dice, Dios es justo. Eso no es bueno, no es una buena noticia grande. Tampoco es otra que Dios castigará al injusto, al pecador, y que recompensará la rectitud y la justicia. Eso también ya lo sabemos. No es buena noticia además. Pero hay una noticia, una buena noticia, y una noticia de la mejor clase. ¿Y saben cuál es? Que el omnipotente Dios y juez de todos está preparado para perdonar las transgresiones y justificar al impío. Esas sí son buenas noticias, hermano. Ese Dios justo está dispuesto ahora para hacerlo, para perdonar todo lo que hayamos hecho, para justificar a ese hombre que no merece nada. Él está dispuesto a hacerlo. ¡Qué buena noticia, hermanos!
Es una mejor noticia para aquellos pecadores saber que Dios perdonará sus pecados, que borrará sus pecados, que los cubrirá de justicia, que los hará sus hijos, y que no es nada por lo que el pecador haya hecho, sino por su pura gracia soberana. Recordemos una vez más que todos somos culpables, por tanto todos debemos arrepentirnos, todos sin excepción, porque somos culpables de pecado y que merecemos la condenación por ello. Dios está listo para librarnos de la maldición de su ley y por un acto de su pura misericordia, darnos las bendiciones que le corresponden a los hombres justificados. ¡Qué buena noticia para el pecador! Y eso nos debe alentar a nosotros también. Pero ¿qué se debe hacer para obtener esas bendiciones? Los pecadores deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es allí en donde pueden ser justificados a través de la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, a fin de que el Señor pueda actuar con justicia y por pura misericordia hacia los hombres, dio a su Hijo unigénito, a fin de que por medio de su muerte la ley fuera cumplida y pudieran mantenerse los principios eternos de su gobierno. Romanos 9, 15 y 16 dice el Señor. Romanos 9, 15 y 16 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay una puerta abierta de esperanza para aquellos que de otra manera perderían toda esperanza. La gracia reina a través de la justicia para obtener la vida eterna. Y para conocer esta maravillosa gracia, entonces es inevitable escuchar, es inevitable venir y vivir el Evangelio de Cristo. Así que nuestra condición número 4 dice: el Evangelio por el que vale la pena morir. El Evangelio por el que vale la pena morir. Tenga su oído atento, hermano. Y usted que nos acompaña allí. Hoy día se predica cualquier evangelio. Cualquier evangelio. Por doquier se está escuchando cualquier evangelio. Es un evangelio por el cual no moriría nadie, porque es un evangelio sin entrega, sin fundamentos para el alma, en donde no se escucha la palabra gracia, o por lo menos no con la connotación que nosotros le damos. Es donde más bien se habla de los valores, de los deberes morales de las personas, de las adaptaciones que deben tener a la ciencia, del progreso humano, del cuidado del medio ambiente, de la exaltación de los hombres, en donde la soberanía de Dios sí se nombra. Termina donde empieza el hombre a gobernar su vida, sostenida por un libre albedrío que dicen tener. Se presenta algo llamado evangelio, pero este apunta a la satisfacción personal, a declare que usted va a ser millonario. Por ahí un fulano de esos, un mal maestro, un lobo rapaz, dijo: yo me enojé con Dios porque le dije: veo a muchos impíos con millones. ¿Dónde están mis millones? Qué insensato, debió morir de ipso facto ese hombre ahí. Ese es el evangelio que predican, lleno de satisfacciones y comodidades. Y ellos lo presentan como lo más fundamental y preciado en sus vidas. Hablan con agrado al sentimiento de las personas. Es un evangelio superficial, sin ningún peso espiritual.
Es un evangelio cuyas herramientas más importantes son: el hombre es el centro de ese evangelio, la música es la herramienta más importante, las luces, la fama, la fortuna, etc. Es un evangelio que no merece ningún sacrificio. Hermanos, a esto no se le puede llamar evangelio, hay que ponerle otro nombre. Así que les dejo de tarea eso. ¿Qué nombre hay que ponerle a eso? Pero el evangelio que yo les voy a hablar es el evangelio de Cristo. El evangelio es Cristo, porque este evangelio contiene el sufrimiento, la muerte, la resurrección del Señor. Eso lo testifican las Sagradas Escrituras. Y es por este evangelio que vale la pena morir. Es el evangelio de la verdad de Cristo. Este evangelio ninguno lo puede cuestionar. Es un evangelio que el hombre debe abrazar tan cerca de su corazón como si fuera la vida de su alma. Es un evangelio que genera entusiasmo y que requiere sacrificio, que se debe recibir, que se debe aceptar, que se debe atesorar. Es el evangelio de la vida eterna. En la iglesia apostólica, la gente se congregaba por decenas de miles para escuchar este evangelio. Aunque eso les significara poner en peligro sus vidas, no tenían cuidado de ello. No les importaba poner en riesgo todo lo que tenían, desde ir a la cárcel hasta la muerte por él. Este evangelio exige un seguimiento a Cristo completo, costoso, sacrificial. Por este evangelio vale la pena morir. Este es el evangelio que debe recibir aquel que considera que es miserable por sus pecados, aquel que está ciego y que anda en oscuridad de su alma, que anda desprovisto de todo bien espiritual, que sabe que un día será condenado por la eternidad. Es este evangelio el que lo alejará de la destrucción de su alma. No hay otro, es este. El gran Dios, pudiendo destruir su vida con una palabra de su boca, es indulgente todavía con usted y provee a sus necesidades. No es extraño, hermanos, porque el mismo Señor nos dice que hay que hacer bien. Él mismo hace bien a los ingratos y malvados. Él nos manda a bendecir a los que nos maldicen. Ese es el evangelio. Pero no piense, pecador, que va a escapar del juicio de Dios. Hoy tiene la oportunidad de oír el evangelio. Escucha, hermano, el molino de Dios va muy despacio, pero muele muy fino. Cuanto más admirable sea ahora su paciencia y benignidad, que la debemos observar, que no nos debemos olvidar de ella, también más terrible e insostenible será su furor el día que el Señor venga a traer su juicio a los hombres. Hermanos, no hay nada tan suave como el mar. Yo no sé si usted lo ha ido a mirar y uno lo contempla y es una delicia, pero yo jamás lo he visto en esos rugidos cuando la tempestad hace presa de él. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Jesucristo, cuando compartía las enseñanzas a su pueblo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que, hermanos y amigos, huyamos hacia Cristo antes que sea demasiado tarde. Iniciamos diciendo que el Señor dice, y Él ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, hermanos, se hace necesario
que pensemos que esta exhortación no va dirigida a alguna otra persona. No empiece a señalar, esta exhortación va para este o para este. Va dirigida a todos nosotros. No nos contentemos entonces con pensar que algunos ya hemos recibido a Cristo y nos hemos entregado a Él. Aún tenemos que batallar con nuestro pecado que está ahí en nuestros miembros. Asegurémonos de ello. Pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que lo revele por su santa palabra. Dos aplicaciones antes de retirar. La primera. El abrumador pecado y la impiedad de los hombres los ha alejado de pensar que necesitan un Salvador. Cada día, por sus acciones en contra de Dios, de su perfecta ley, están demostrando su odio hacia Dios y menospreciando su palabra. Por esa razón están expuestos a la ira de Dios. Así la quieran negar, la quieran ignorar, quieran mostrarse rebeldes contra el Señor, el día del Señor vendrá y ya no habrá contemplaciones de ninguna clase. Isaías 66, 15 y 16 tiene una manera espectacular de definir esto. Y él dice en Isaías 66, versículo 15, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esa descripción del fuego de la ira de Dios contra los pecadores están escritos metafóricamente allí, los instrumentos con los cuales Dios acabará con sus enemigos. El fuego del infierno, su espada como guerrero que dejará multitud de víctimas, mas los suyos, los que están en Cristo, serán apartados de este horroroso juicio. Gloria al Señor por eso. Segundo, muchos hay en el cruel e inmundo infierno en este momento. Muchos están allí. ¿Y cuánto darían esas miserables almas para tener la oportunidad que hoy usted tiene de oír el mensaje del Evangelio, que hoy puede disfrutar de la gracia del perdón y de vivir para Cristo? Usted hoy tiene vida. No sabemos hasta cuándo, porque no tiene poder para poderla retener. Es como si una telaraña pudiera detener una roca de toneladas que va hacia un abismo. Es imposible. Ninguno de nosotros podrá, por más que quiera, retener su vida aquí. He visto cómo ese virus a muchos los asustó y no quieren morir. No quieren morir. No es que usted esté reteniendo su vida, es que Dios tiene de usted misericordia. Es que aún no ha llegado el momento para usted. Así que con virus, sin virus, hermano, usted un día tendrá que comparecer ante el Señor. Y no depende de usted, ¿sabe? Depende de Dios. Así que, hermanos, usted ha escuchado que el Señor vendrá por su alma. Usted ha escuchado de la gracia de Dios y el perdón de sus pecados, que Dios borrará sus pecados, que Dios lo cubrirá de justicia, que Dios lo va a hacer hijo suyo. El evangelio que usted está escuchando hoy no le está diciendo que tendrá tesoros en esta tierra, sino que usted tendrá tesoros en el cielo. Así que, hermano, mientras viva en la tierra, debe vivir para la gloria del Señor, para que un día pueda gozar de la vida eterna con Cristo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, 2, 3. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Huya hacia Cristo,
que en Él no hay nada que temer. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe y sobre todo oramos para que el Señor tenga misericordia de los pecadores, que el Señor tenga oído para ellos. Es nuestra oración. Oramos a